Todas y todos somos defensores del pueblo. Se encuentra presente la Asociación de Ingenieros Ambientales. Se encuentra presente el Colegio de Ingenieros Agrónomos CIAP La Paz. Se encuentra presente el Colegio de Antropología Oruro. Se encuentra presente el Colegio de Biólogos La Paz. Se encuentra presente el Colegio Departamental de Sociólogos de La Paz. Se les ruega a las partes a guardar en sala virtual. Enseguida instalamos la presente audiencia. La palabra, señora secretaria. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señora secretaria. Cuando me llamó, lamentablemente no estaba, tenía un problema de conexión. Sin embargo, me presento Juan Carlos Estíbariz, en representación del Defensor del Pueblo. Y también está presente en sala virtual el señor Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizayar. Está bien, doctor, se registra. Se les ruega, por favor, a guardar en sala virtual. Palabra, señora Gracias. secretaria. La palabra, señora vocal. La palabra. La La palabra, señora palabra, señora secretaria. vocal. La palabra, señora vocal. La palabra, señora vocal. A todos, señora secretaria, quisiéramos consultar la persona. Juan Carlos Estíbariz. GAM, ascensión, un montón somos, ¿no? Es tu micrófono. Tu micrófono.
eh, ¿por qué no voy a presentarle? Más bien, le estoy dando la pauta de que sí hemos asignado dinero. Mire, si se suspende la audiencia de autoridad, yo voy a hablar con la doctora Copa, pero hay que presentar el memorial. No quiere la... No, no quería que presentemos. No es delicado, me ha dicho, pero no sé por qué delicado. Al final no somos parco. O sea, no somos Su accionados. micrófono está prendido. Mm, ujú. Voy a pasar. No, no,
Recording in progress. Las partes presentes tengan ustedes muy buenas tardes. A efectos de instalar la presente audiencia de amparo constitucional interpuesto por la Defensoría del Pueblo, por secretaría, sírvase informar si se han cumplido con las notificaciones, tomando en cuenta que son varias las personas como accionadas y también terceros interesados. La palabra, presidente, de las notificaciones que han sido practicadas, se tiene que las mismas no han sido cumplidas a cabalidad, toda vez de que existe un informe por parte del oficial de diligencias, en el cual señala que no se habría notificado al alcalde del municipio de San José de Chiquitos, tampoco se habría notificado al alcalde del municipio de Lomerío, así como tampoco al alcalde del municipio de San Ramón. De igual forma, no se notificó al alcalde del municipio de Puerto Suárez. Tampoco se notificó al alcalde del municipio de Puerto Quijar. Pese a que él mismo se le habría proporcionado los números de celular, él mismo trató de comunicarse, sin embargo, señala que no tuvo respuesta al respecto. Asimismo, informa de que con relación a las autoridades demandadas, alcalde del municipio de San Ramón de San Ignacio de Velasco, Carlos Rudy Dorado Flores, con celular 69002896, y alcalde del municipio de San Miguel, Pedro Damián Dorado López, con número de celular 69084817, se puede constatar que los mismos no tienen WhatsApp para el envío de la documentación de la presente acción tutelar. Asimismo, no contestaron las llamadas realizadas por parte del oficial de diligencia. Encontrándose presentes en sala virtual la parte accionante, Pedro Francisco Calizaya Aro, en su condición de defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, asistido de su abogado Juan Carlos Estíbaris, estando presente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de su representante legal, el abogado Cristian Mora Miranda, estando presente la ministra de Salud y Deportes, a través de su representante legal, abogada María Salazar, estando presente el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, asistido de su abogado Wilson Ruiz Quintaya, estando presente el viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, asistido a través de su representante, la abogada Ruth Bautista, estando presente el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, asistido de su abogado Ramiro Antonio Vidaurre Landa, estando presente el gobernador del departamento de Pando, asistido de su abogada Milena Hurtado, estando presente el alcalde del municipio de San Rafael, estando presente el alcalde del municipio de Concepción, estando presente el alcalde del municipio de San Ramón, asistido de su abogado patrocinante, estando presente el alcalde del municipio de Puerto Suárez, estando presente en sala el alcalde del municipio de Roboré, asistido de su abogado Simón Moreno, estando presente el alcalde del municipio de San Miguel, asistido de su abogado Eber Quirós, estando presente el alcalde del municipio de Ascensión de Guarayus, asistido de su abogado patrocinante, estando ausentes las demás autoridades demandadas. Asimismo, debo informar de que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
a través de memorial de 23 de septiembre, presentado ante esta sala constitucional, solicita la suspensión de la presente audiencia y se notifique en calidad de terceros interesados a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Instituto Nacional de Reforma Agraria. De igual forma, por memorial de fecha 24 de septiembre, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal solicita la suspensión de la presente audiencia y se disponga la incorporación de tercero interesado al Viceministerio de Defensa Civil. Por otro lado, de igual forma, por memorial de 23 de septiembre, el gobernador del departamento de Pando solicita se reprograme la audiencia, toda vez de que el mismo no pudo recaudar las documentaciones necesarias y suficientes requeridas, esto considerando el tiempo por la distancia. Encontrándose presentes en calidad de amicus curiae, la Asociación Boliviana de Guarda, Parques, Agentes de Conservación, ABOLAC, asistido de su abogado Rodrigo Herrera, estando presentes el Ministerio de Planificación de Desarrollo, representado por Sergio Armando Cusicanqui Loaiza, estando presente el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, representado por Luis Cabrera. Estando presente también la representante legal del Ministerio de Economía y Finanzas, la abogada María Vera, estando presente la representante legal del Ministerio de Defensa, la abogada Graciela Fernández Gutiérrez, estando presente el representante de la DIGEPIO, el abogado Iván Vascopé, estando presente la Procuraduría General del Estado, a través de su representante legal, la abogada Alejandra Claros, estando ausente los demás amicus curiae. Asimismo, debo informar a su autoridad de que he presentado memorial de apersonamiento para su consideración en audiencia por parte de Teodoro Blanco Moyo. La palabra, señor presidente. Queremos hacer constar que el departamento del Beni está con el gobernador y los dos abogados que vamos a representar a la gobernación. Bien, se tenga presente. ¿Aló, presidente? Sí, se tenga presente, ¿está bien? Muchas gracias. Debo informar a su autoridad de que se presentó memorial de apersonamiento para su consideración por parte de Teodoro Blanco Moyo en su condición de representante de la comunidad Chico, provincia Sutlipes del departamento de Potosí, por memorial de 17 de septiembre. Presentó memorial igual en calidad de amicus curiae Felipe Paucara Condori, en representación de la Asociación de Fundadores Autonomistas de la UPEA. Presentó igual memorial Arminda Velasco Torres en representación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Presentó memorial el abogado Gualberto Cusimamani por memorial de 17 de septiembre, mismo que solicita se le incorpore como amicus curiae. Presentó memorial Sergio Ramiro Castañeta Quispe y Pablo Mamani Ramírez. Presentaron memoriales para su consideración como amicus curiae Yasmín Serrano Ramírez, Coral del Carmen Basma Cuellar, Harold Pastor Limpias Cruz, Cristian Eduardo Monge, David Santibáñez Flores y Daniela Justiniano Núñez, todos miembros del movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Presentó memorial Paola Doris Cortés Martínez en representación de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas para que se le considere como amicus curiae. Presentó memorial Paola Alejandra Balboa Cordero, Brian Valentín Álvarez Tito, David Reinaldo Mamani Condorena, Tatiana Barros Molina, Melvin Condori Machicado, José Luis Cochosa Casana y Andira Pilar Mamani Ticona, como estudiantes de la comunidad académica de la carrera de la Universidad de Aquino de Bolivia, los cuales solicitan se les considere como amicus curiae. Presentaron memorial de igual forma Alejandra Adriana Polo Paz
Zdenka Flores Ramos, Rocío Paola Aguilar Quisbert, Camila Alejandra Morales Caero, Camila Alexia Jiménez Baluarte, Alejandro Quisbert Guarachi, Ana Pérez Ramírez, Ana Luisa Centeno Irusta, Brita Ninina Villanueva, Américo Campero Calizaya, Briseida Maita Flores, Nicole Elías Patón, Andrés Isaac Salinas de La Quintana, Aracelis Rodríguez Apaza, Iris Natalia Arana Rodríguez, Rose Mamani Zaire, Oscar Matayapu, Dana Isabel Fernández Vizcaya, Alejandra Monasterio Zapana, Milet Pairumani Nina, Arturo Alexis Canaviri Calizaya y Zenón Alejandro Valero Ramírez, como estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo, mismos que de igual forma solicitan se les incorpore como amicus curiae. Es en cuanto tengo bien informar a su autoridad. ¿Cuántos son los otros? Buenas tardes. Buenas tardes. También para efectos de registro se encuentra en sala el abogado Jair González en representación del CERNAP, por favor. Señor juez. Distinguido juez. Por Secretaría, aclarando que la presente acción es popular. Por equivocación se ha mencionado amparo constitucional. La parte accionante constituida en el doctor Pedro Calizaya como defensor del pueblo ha escuchado el informe evacuado por Secretaría, como también se dio lectura al informe evacuado por el oficial de diligencias de esta sala, donde debemos tomar en cuenta que son 21 instituciones los que fueron accionados. De los 21, son 5 las autoridades que no han sido notificados, no obstante que se dieron los números telefónicos, según el oficial de diligencias, se llamó y no pudieron contactarse, o sea que no han sido notificadas. Del mismo modo, hace referencia en el sentido que las autoridades accionadas, alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, que dieron el nombre alcalde municipal de San Miguel, Pedro Damián Dorado, con domicilio y celular, que los mismos no tendrían WhatsApp para el envío de la documentación. O sea que existen impedimentos en cuanto se refiere a la presente audiencia. Por otra, debemos tomar en cuenta que también la Defensoría del Pueblo ha solicitado la incorporación de 9 instituciones como terceros interesados. Y sin embargo, por el memorial presentado para esta audiencia, también se solicita incorporación de otras 9 instituciones en tal virtud o personas en representación de diferentes asociaciones. Como podrá observar, no se han cumplido con las formalidades. Por otra, se solicita también incorporación de terceros interesados, aspectos que deben tomar en cuenta. Sin perjuicio del mismo, se va a conceder la palabra a la parte accionante en cuanto se refiere a la solicitud de la parte, en este caso, a accionados, y también en cuanto al informe evacuado por el señor oficial de diligencias de esta sala constitucional. Tiene la palabra la parte accionante. La palabra, señor presidente, señor vocal. En primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. Evidentemente existen estos contratiempos, ¿no? Pero nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos nos vemos en la imperiosa necesidad de aclarar algunos elementos. Primer elemento, nosotros hemos tenido la diligencia de recabar las provisiones citatorias respectivas, remitirlas a sus destinatarios. No obstante, por los propios incendios, por la propia situación de los incendios y la humareda, han existido vuelos suspendidos y tenemos el reporte institucional al respecto. Es un primer elemento. Segundo elemento, dado el carácter informal también de la acción popular, la Defensoría del Pueblo también a la diligencia de publicitar el contenido íntegro de la acción popular. Tercer elemento,
Dentro de la presente acción popular, nosotros estamos solicitando la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional. Esto responde a un motivo. Los incendios se están incrementando y probablemente en una eventual reprogramación de audiencia, la parte accionada vaya a crecer porque los incendios se están incrementando. Esos son tres elementos que obviamente vamos a solicitar como Defensoría del Pueblo sean considerados por su autoridad. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo es una institución que debe velar por el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos de todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese marco, nosotros somos plenamente conscientes de que la justicia constitucional también debe resguardar el derecho a la defensa de todas las instituciones. En ese marco, la Defensoría del Pueblo va a estar sujeta a lo que sus autoridades vayan a disponer, porque nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos es muy respetuosa de las decisiones judiciales, en este caso de la jurisdicción constitucional. Un último elemento antes de concluir mi intervención. En una eventual suspensión de audiencia voy a solicitar que con posterioridad se me otorgue la palabra para hacer un petitorio muy concreto. Gracias, señor presidente y señor vocal. Bien, se tenga presente lo manifestado por el señor abogado de la parte accional. Debemos tomar en cuenta que cuando se trata de una acción popular, estamos observando la existencia y el ofrecimiento como terceros interesados de alrededor de 16, 17 personas. Sin embargo, debemos considerar que cuando se trata de una acción popular, no se puede o no se admite la participación de terceros interesados. Pero, sin embargo, a efectos de considerar lo que deseen ellos manifestar estos terceros, pueden presentar por escrito y vamos a considerar en esta audiencia. Debe tomar en cuenta ese aspecto la parte accionante. Por otra, en cuanto a la realización de la presente audiencia, es la propia institución, como es la Defensoría del Pueblo, que no había logrado coadyuvar en cuanto se refiere a la notificación, de acuerdo al informe evacuado por el señor oficial de diligencias, lo que equivale a decir que la Defensoría tiene que apersonarse a esta sala y se le va a hacer conocer, pese a que ya hemos dado lectura, el informe de que faltan, no se han notificado, entonces, y parece que los números celulares no son los correctos. Ese aspecto tiene que subsanarse. Nosotros vamos a tratar de señalar, tenemos que por lo menos toda la mañana poder... Es más, no podemos pretender llevar adelante esta audiencia porque no corresponde llevarla si faltan las notificaciones. Imagínense, si vamos a realizar la audiencia, vamos a enviar el fallo al Tribunal Constitucional, no solo que nos van a llamar la atención, sino que nos van a devolver. Nos dirán, pues bueno, notifiquen previamente y se deja sin efecto todo lo actuado. Entonces, esos aspectos también tienen que considerar. No es nuestro deseo suspender, obviamente, tenemos que llevar adelante, pero lamentablemente, para que se lleve a cabo una acción popular, se debe cumplir con todos los requisitos. En tal virtud, la presente audiencia no puede... Sí, con carácter previo vamos a ceder la palabra al doctor Sáenz, que forma parte de esta sala, a efecto de complementar la disposición a emanar por esta sala. La palabra... Un segundito, por favor. Sí, la palabra, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, no se ha logrado cumplir con las comunicaciones procesales debido a que los aeropuertos estaban cerrados por las humaredas, así lo ha justificado la Defensoría del Pueblo, adjuntando los informes de los aeropuertos que están cerrados, lo que ha impedido que se pueda realizar las notificaciones correspondientes. En ese sentido, no es posible llevar adelante la presente audiencia. No obstante, también respecto a los terceros interesados, la jurisprudencia del tribunal ha establecido que en acciones populares no existen terceros interesados, pues al ser una acción popular, todas las personas afectadas por los derechos colectivos serían terceros interesados. En ese sentido, hay personas que
e instituciones que han presentado solicitudes para participar en la presente audiencia en calidad de amicus curiae. En ese sentido, señor presidente, voy a pedir que todas estas personas que pretenden participar en la audiencia presenten su informe escrito para que esta sala constitucional las pueda considerar en la resolución que vaya a emitir. No obstante, deben tener en cuenta que por la cantidad de personas que pretenden participar en esa condición de amicus, tal vez no sea posible o no nos dé el tiempo para que puedan participar todas. En ese sentido, exhortar a todas las instituciones, personas particulares que pretenden participar en la presente acción popular, presenten su informe escrito para que esta sala constitucional pueda, a momento de dictar la resolución correspondiente, considerar sus argumentos. Eso es todo, señor presidente. Sí, algo desea manifestar el señor abogado. Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Prefecto Registro de Mauricio Paz Barberí, representante del gobernador del Beni, que también está en sala. Solamente para manifestar sobre la situación que se ha generado sobre los terceros interesados. Estamos en el mismo criterio que el doctor anterior lo manifestaba, salvo que ese informe deberían ser evacuados y presentados al defensor del pueblo, toda vez que el accionante es una instancia de representación de la sociedad civil y por lo tanto, además del criterio que la figura de la acción popular no contempla los terceros interesados, pero a los efectos de poder generar mayor presentarlo a la Defensoría del Pueblo y toda vez que el defensor del pueblo está dentro de su acción, de su cobertura, representar a todos los bolivianos. Yo creo que están representados todas aquellas instituciones que pretenden formar parte de este proceso. Eso sería, señor presidente, gracias. De lo manifestado, ya hemos dispuesto la situación en cuanto a los terceros interesados que deben presentar, tal cual ha señalado el doctor Sáenz, directamente aquí a la sala para que pueda ser considerado en la audiencia. En tal virtud, ya los aspectos han sido tocados y se reprograma nuevamente para el día martes 1 de octubre del año en curso, a horas 8:30, solicitando a la parte accionante, en este caso a la Defensoría, se apersone ante esta sala constitucional a efectos de que sean subsanados en cuanto se refiere a la notificación de 6 o 7 instituciones que no han sido notificados, puesto que no se consignarían los números celulares que pertenecerían a los mismos, razón por lo que evitaremos cualquier situación que posteriormente se presente al momento de tener que realizar la audiencia. ¿Han entendido, señores abogados de la parte accionante? Señor Vocal, con carácter previo, es importante hacer una aclaración por responsabilidad institucional. La Defensoría del Pueblo ha estado en constante contacto con el oficial de diligencias de su distinguida sala. Es más, ha unado esfuerzos para conseguir los números de WhatsApp, de celular, correos electrónicos. Por lo tanto, no vemos conveniente indicar por parte de su distinguida sala que este habría sido un descuido de la Defensoría del Pueblo. La carga de la diligencia de notificación desde el oficial de diligencias de su digna sala constitucional. No obstante, nosotros como institución y como parte accionante, por supuesto que vamos a coadyuvar en lo que se requiera. Eso en primer término, distinguidos vocales. Y en segundo lugar, dada la reprogramación señalada, la Defensoría del Pueblo, en el marco del artículo 34 del Código Procesal Constitucional, va a solicitar en este acto procesal una medida cautelar y por lo tanto vamos a solicitar también que en este acto procesal se resuelva esta medida cautelar. Esto obedece a la urgencia de la situación por la que estamos atravesando toda la ciudadanía boliviana y todo el ecosistema en realidad que compone nuestro territorio boliviano.
Como, como ustedes conocen, distinguidos vocales, el artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece que el tribunal, en este caso la Sala Constitucional, a petición de parte, puede otorgar las medidas cautelares necesarias para evitar que la restricción, amenaza o restricción de un derecho pueda generar un daño irreparable. Respecto al artículo 34 del Código Procesal Constitucional, ustedes conocen mejor que nosotros, el Tribunal Constitucional estableció 3 requisitos para que procedan las medidas cautelares. El primer requisito, la parte que solicita, en este caso la Defensoría del Pueblo, tiene la carga de demostrar, en primer lugar, o establecer la obligación de hacer o no hacer que se solicita, es decir, el objeto de la medida cautelar. En segundo lugar, tiene que justificar el daño o perjuicio irreparable. Y en tercer lugar, establecer ese nexo causal entre la violación de derechos y la medida cautelar que se solicita. Dado ese parámetro jurisprudencial y normativo, a partir del 34 del Código Procesal Constitucional, vamos a solicitar se dispongan las siguientes medidas cautelares. En primer lugar, distinguidas autoridades, estamos en una situación de alto riesgo. Hay poblaciones indígenas que han sido desplazadas forzosamente de su territorio. Forzosamente porque, lógicamente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional nuestro, ha establecido que los pueblos indígenas tienen una íntima relación con su territorio, porque de él viven, de él se alimentan, con él interactúan. Lamentablemente, por ocasión de estos incendios que se han descontrolado, no vamos a meternos ahora en el fondo del asunto, pero como se han descontrolado estos incendios, hay poblaciones indígenas que han sido desplazadas de sus territorios y ahora están en una calidad, digamos, porque no sabemos cómo llamarlo, pero digamos que una calidad de refugiados en algunos municipios. La Defensoría del Pueblo, al menos hasta el momento en el que se ha interpuesto la acción popular, ha identificado 4 poblaciones indígenas que han sido desplazadas forzosamente de su territorio. A tal efecto son la población indígena palestina, Santa Mónica, Río Blanco y 16 de julio. Todos dentro del departamento de Santa Cruz. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la medida cautelar? ¿Cuál es la obligación que estamos exigiendo por parte de las autoridades que ahora vamos a determinar? Vamos a solicitar a sus dignas autoridades se dispongan la medida cautelar de que tanto el Ministerio La palabra, de señor Salud, juez. Estamos entrando al el fondo. Ministerio La de palabra, Medio señor Ambiente juez, y Agua. estamos entrando en el fondo del asunto. Primero tenemos que establecer... Señor juez, por favor, le solicito direccione el presente acto procesal con el objeto de que no se alargue innecesariamente. Gracias. Prosiga, Vamos señora. a solicitar. En cuanto a la solicitud de la cautelar, Gracias, señor vocal. Vamos a solicitar que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con la DIGEPIO y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, de manera inmediata, urgente, garantice el derecho a la alimentación y a la salud de los miembros de esas poblaciones indígenas. Población indígena palestina, Santa Mónica, Río Blanco y 16 de julio. Esto, por favor, vamos a solicitar de acuerdo a los usos y costumbres de estas poblaciones indígenas, en primer término, y además en consulta con estas autoridades indígenas, como manda la jurisprudencia interamericana. El daño que estamos pretendiendo que se evite. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yaqui Axa contra Paraguay, ha establecido contundentemente y de manera explícita que desconocer el derecho ancestral, de las comunidades indígenas sobre sus territorios puede afectar derechos básicos como la identidad cultural y, oiga bien, la supervivencia misma de las comunidades indígenas y de sus miembros. ¿Qué quiere decir? Si ahora no adoptamos estas medidas urgentes, estamos poniendo en riesgo la existencia y la supervivencia de estos pueblos indígenas. De ahí que, paso al nexo causal, de ahí que, en caso de que no se adopte esta medida cautelar, vamos
probablemente a lesionar el derecho a la vida y el derecho al territorio y territorialidad de estas poblaciones indígenas. Por ende, solicitamos se conceda esta primera medida cautelar. Segunda medida cautelar, dignas autoridades. El objeto de la medida cautelar, hay animales silvestres que han sido rescatados o que han huido de su hábitat por los incendios y lamentablemente algunos están en una situación ya pronta a la muerte, ¿no? Entonces, en ese marco y en ese contexto, explícitamente vamos a solicitar que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Beni y Pando, de manera inmediata proceda a la atención pronta, oportuna y urgente de la salud y alimentación de estos animales. ¿Cuál es el daño que pretendemos evitar? Dentro de los sitios que han sido afectados por los incendios, tenemos un precedente inmediato. El precedente inmediato es el 2019. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que por supuesto no es vinculante, pero sí nos da un parámetro de la urgencia por la cual estamos atravesando. Este tribunal ha establecido que, voy a leer explícitamente, párrafo 127 de esta sentencia. Las especies han sido, los incendios, perdón, en gestiones pasadas han provocado la muerte de especies representativas como el borochi, jaguar, paraba azul, tapir, ciervo de pantanos, londra, pecarí, yacaré, capibara, sicuri, ñandú y perezosos. Ahora, algunas de estas especies son de alta vulnerabilidad porque están en peligro de extinción. Por lo tanto, nexo causal, para evitar la violación del derecho a la vida y la diversidad de la vida de la madre tierra en su componente fauna, en este caso, solicitamos de manera urgente, inmediata, se adopte la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo. Tercera medida cautelar. Este es el elemento que más urge en esta acción popular. Este es el elemento que más urge. Tenemos conocimiento desde el 2012, de hecho hay un decreto supremo al respecto. Hay un pueblo indígena, que es el pueblo indígena Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario. Y de acuerdo a este mismo decreto supremo, este pueblo indígena en aislamiento voluntario se encontraría habitando la zona del Parque Otuquis. Este Parque Otuquis, recordemos, ha sufrido también por los incendios. En ese marco, la propia normativa interna de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a tal efecto la Ley 450, de 4 de diciembre del 2023, reconoce como poblaciones indígenas de alta vulnerabilidad las poblaciones en aislamiento voluntario. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Cohesión Social, ya ha hecho eco de la urgencia de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, ¿no? Como es un pueblo indígena en aislamiento voluntario. A la fecha, actualmente, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con este pueblo indígena. Lamento decir esto, espero que sea una exageración nuestra, pero hay la alta probabilidad de que hayan sufrido daños a su integridad personal producto de los incendios. Entonces, tenemos que evitar por todos los medios posibles que estos pueblos indígenas vayan a desaparecer, máxime considerando y respetando su libre determinación. Ellos han decidido un aislamiento voluntario y por lo tanto el Estado se encuentra en posición de garante respecto a estos pueblos indígenas. En ese marco contextual vamos a solicitar expresamente, objeto de la medida cautelar, vamos a solicitar que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con la DIGEPIO, procedan a un contacto inmediato, con la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano, la CANOB. La CANOB es esta central que agrupa a todos los pueblos indígenas ayoreos y probablemente tenga conocimiento cuál es la situación actual de este pueblo en aislamiento voluntario. En ese marco, nosotros desde la Defensoría del Pueblo nos ponemos como tarea inclusive brindar los contactos de la CANOB
para que las instituciones estatales se pongan en contacto inmediato y evalúen la ubicación, dónde están ubicados este pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo indígena en aislamiento voluntario no sea afectado en su integridad y no sufra un desplazamiento forzado. Además, al respecto, el daño que se evita, que pretendemos se evite con esta medida cautelar que estamos solicitando, es lógicamente la existencia, se resguarde la existencia, la vida y la integridad personal y la libre determinación de este pueblo indígena en aislamiento voluntario. Cuarta medida cautelar que vamos a solicitar dignas autoridades. El propio Ministerio de Salud, a través de la digna representante de esta cartera de Estado, ha emitido una alerta sanitaria, ¿no? Y ha dicho que, producto de los incendios, la calidad del aire ha pasado de mala, regular, a extremadamente mala. Esto, lógicamente, puede tener afectaciones a la salud de toda la población en general. Eso lo dice la propia ministra de Salud de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Puede generar desde conjuntivitis, perdón, afecciones en la piel y además en el tracto respiratorio. Por lo tanto, y en ese marco, vamos a solicitar como medida cautelar que sus autoridades dispongan, se notifique al Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y o Emergencias, es el CONARADE, para que evalúe inmediatamente la necesidad de una declaratoria de desastre nacional. Esas 4 medidas cautelares vamos a solicitar de manera inmediata a sus dignas autoridades. Y un último punto, distinguidas autoridades. El día de ayer ha llegado una marcha indígena a Santa Cruz. De ahí que urgen se adopten estas medidas cautelares que estamos solicitando. Y urge también que se resuelva el fondo de esta acción popular porque necesitamos la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional para que todas las autoridades estatales, desde su nivel competencial, coadyuven, primero para reparar el daño generado y segundo para evitar que estos daños se vuelvan a generar. Es todo por parte de la Defensoría del Pueblo. Gracias, dignas autoridades. La palabra, señor presidente de esta sala, en nombre de los terceros interesados, solicito la palabra. Ya hemos tocado el punto de los terceros interesados. En acciones populares no existen terceros interesados. Sin embargo, señor presidente de la sala, deseo aclarar este aspecto. Bien, el artículo 31 del Código Procesal Constitucional dispone para todas las acciones de defensa terceros interesados. Si bien hay una línea jurisprudencial. De todas maneras, van a presentar por escrito para su consideración en el momento oportuno, por lo que esta sala se va a pronunciar sobre las medidas cautelares solicitadas. Ya. La palabra, señor presidente, señor vocal, en representación de la autoridad accionada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Buenas tardes, no se escucha ninguna intervención. Listos. Seguidamente se pasa a pronunciar la solicitud de la Procuraduría, perdón, del Defensor del Pueblo como parte accionante de la tutela de acción popular, que el artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece sobre las medidas cautelares, señalando que en todo momento la jueza, juez o tribunal podrá determinar de oficio o a petición de parte las medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de la restricción, supresión o amenaza de restricción de los derechos, en este caso, y garantías constitucionales, que a su juicio pueda crear una situación inseparable. Al efecto, cabe señalar que evidentemente esta norma faculta a esta sala constitucional tomar determinaciones en cuanto se refiere a las cautelares que ahora solicita la parte accionante. En primer lugar, vamos a tocar el tema que observó el señor abogado, en sentido de que se tiene que, o estaría coadyuvando la parte accionante con el oficial de diligencias, puesto que se le había entregado, se había hecho llegar el número de celulares de las 5 instituciones que no han sido ubicados. Evidentemente tenemos nosotros en el informe que han sido proporcionados por la Defensoría, pero que no corresponden porque las autoridades no respondieron. ¿Qué significa? Que seguramente no debe pertenecer a eso. Esa situación es la que debe aclararse y de esta manera evitar la participación o no del mismo, tomando en cuenta que debemos considerar una vez más, en cuanto se refiere a que las partes accionadas tienen que ser notificados. También hemos tocado en cuanto se refiere a la participación de terceros interesados, que en este tipo de acciones no se permite terceros interesados. Que por otra, si estas personas tienen la buena voluntad de coadyuvar con la presente tutela, pueden presentar sin ningún problema de forma escrita ante esta sala para que en la audiencia pueda ser considerada. Bueno, se encuentra respondido en cuanto se refiere a la primera medida cautelar que ha sido observada por la parte accionante. También tenemos otros 5 puntos de medidas cautelares. Se pronuncia el doctor Sáenz al respecto. La palabra, señor presidente. Conforme lo manifiesta el artículo 34 del Código Procesal Constitucional, las medidas cautelares pueden ser determinadas en cualquier estado del proceso. En ese sentido es que ante la inminencia de un daño y riesgo inminente es posible dar lugar a las medidas cautelares. En ese sentido, corresponde analizar puntualmente las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo. La primera medida cautelar que se solicita es que se atienda entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Gobernación del Departamento de Santa Cruz se garantice en favor de las comunidades que estuvieran siendo desplazadas por los incendios en esos territorios, se garantice el derecho a la alimentación y a la salud de dichas personas. Esta Sala Constitucional considera que en el caso de existir desplazamiento de las comunidades palestinas, 16 de julio, Río Blanco y San Marcos, si no me equivoco, es pertinente dar lugar a la medida cautelar, pero determinando lo siguiente, ordenando que las entidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Gobierno Departamental de Santa Cruz verifiquen si efectivamente ha existido un desplazamiento de las comunidades referidas y si en el caso de existir un desplazamiento, como ha afirmado el Defensor del Pueblo, se garantice entre dichas instituciones el derecho a la alimentación y a la salud de dichas poblaciones.
Esto en consulta con las autoridades indígenas y la debida supervisión del defensor del pueblo. Respecto a la otra solicitud referida a la protección de los animales que estuvieran siendo afectados por los incendios, también se debe otorgar la medida cautelar disponiendo que las autoridades encargadas de ello, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la gobernación los gobiernos departamentales, tanto de Pando, de Santa Cruz o donde se encuentren el riesgo de la vida de los animales silvestres, realicen acciones positivas para la protección de la supervivencia de los animales que han sido afectados por los incendios. En ese sentido también, respecto a la medida cautelar 3, respecto a la que se contacte al pueblo ayoreo, que se ha declarado como en aislamiento voluntario, se dispone también que a través de las autoridades encargadas, el Ministerio de Desarrollo y Tierras, el DIGEPIO, dichas autoridades procedan a contactar a dicha comunidad a objeto de verificar si han sido desplazadas, ¿no? Si tienen algunos problemas respecto a la salud, a su vida, por los incendios ocasionados, toda vez que, como ha manifestado el defensor del pueblo, el Estado boliviano se constituye garante de los derechos de estas comunidades que han determinado mantenerse en aislamiento. Respecto a la declaratoria de emergencia nacional, esta Sala Constitucional considera que ese aspecto es un aspecto que no corresponde a una medida cautelar, sino que será un aspecto que deba resolverse en el fondo de la pretensión planteada por el defensor del pueblo, así como la declaratoria de estado de cosas de inconstitucionalidad. En ese sentido es que en esos 4 puntos esta Sala Constitucional considera que debe darse lugar a las medidas cautelares solicitadas por el defensor del pueblo, debiendo las autoridades encargadas e identificadas de manera previa asumir las medidas correspondientes para su cumplimiento. La palabra, señor presidente y señor La vocal. palabra, señor presidente, en la vía de la complementación y enmienda. Quedando notificadas todas las partes presentes en audiencia con la resolución de medidas cautelares. Ahora bien, por orden y turno, las solicitudes de complementación y enmienda. Inicialmente la parte accionante tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente en la vía de la aclaración, entendemos el sentido de su medida cautelar dispuesta. No obstante, para aclarar, no estamos solicitando que se contacte a este pueblo en aislamiento voluntario, puesto que esto iría en contra de su derecho a la libre determinación. Lo que estamos solicitando es que existe la CANOB. La CANOB es la central que agrupa a estos pueblos indígenas y que probablemente pueda tener conocimiento de cuál es la situación de este pueblo en aislamiento voluntario. Entonces, estamos pidiendo que se contacte a la CANOB, no al pueblo en aislamiento voluntario. Eso solamente a objeto de aclaración. Y finalmente, respecto a la programación de la audiencia para el día martes a las 8:30, vamos a solicitar también que todos los sujetos procesales que están en la audiencia se tengan por notificados. Y en segundo término, que a las 5 autoridades accionadas faltantes también se disponga su notificación vía WhatsApp, vía correo electrónico, que la Defensoría va a tener la diligencia de indagar al respecto y comunicar inmediatamente a sus dignas autoridades, sin perjuicio de que en el día solicitamos se puedan emitir las provisiones citatorias respectivas. Gracias, señor presidente y señor vocal. Ya, muy bien. Respecto a la aclaración solicitada por el defensor del pueblo, es evidente que no se puede contactar a los pueblos que han decidido estar en aislamiento. En ese sentido, se aclara que las autoridades referidas, el Ministerio de Desarrollo y Tierras, la DIGEPIO, deben realizar el
el contacto con la central que agrupa dichas autoridades, a dichas comunidades en aislamiento, es decir, a la CANOT, para verificar el estado de dicha comunidad, cómo se encuentran, si tienen algunas necesidades urgentes debido a los incendios producidos en ese sector. Respecto a la solicitud de que se notifique a las 5 autoridades faltantes vía WhatsApp y por correo electrónico, se tiene presente que a través del oficial de diligencias se notifique a través de los medios que el defensor del pueblo proporcionará. Sin perjuicio de ello, también se dispone, se libre las provisiones citatorias correspondientes. Ahora bien, ¿quién más tiene alguna aclaración respecto a la medida cautelar? La palabra, señor presidente. La palabra, señor juez. Perdón, por orden. Como autoridad accionada. La autoridad accionada. ¿Quién es la autoridad accionada? En representación del ministro de Medio Ambiente y Agua. Muy bien. En representación del Ministerio de Salud y Deportes. Primero va a hablar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Gracias, señor presidente, señor vocal. En representación del ministerio, conjuntamente al abogado José Guino Medina, vamos a solicitar la aclaración y implementación de la medida cautelar solicitada por el defensor del pueblo, principalmente en el punto 1, en cuanto a al otorgar el derecho a la alimentación y salud a los pueblos indígenas desplazados de Palestina, Santa Mónica, Río Blanco y 16 de julio. Esto en función a las atribuciones y facultades que posee el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tomando en cuenta el Decreto Supremo 4857. En la solicitud de la Defensoría del Pueblo no mencionó que en función a la atribución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua deba otorgar el derecho a la alimentación y a la salud, considerando que esta atribución recaería en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por seguridad alimentaria. Por tanto, solicito que se aparte de la medida cautelar 1 al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, toda vez de que no tiene esa atribución y esa facultad otorgada por norma. Caso contrario, estaríamos incurriendo en acciones, usurpando funciones de las que no son competentes. Y eso vulneraría el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. En cuanto al numeral 2, bueno, sí es evidente la atribución para protección de los animales. Solamente estamos observando el 1 para que sea considerado por vuestras autoridades. De la complementación y enmienda solicitada por el representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se dispone que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe necesariamente participar en la medida cautelar, toda vez que es necesario que establezca si ha existido o no desplazamiento de población debido a los incendios producidos en el sector, ¿no? Y además se debe aclarar que la disposición de garantizar alimentación y salud en favor de las comunidades será previa al establecer si ha habido o no desplazamiento. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe coordinar, no está obligado a realizar acciones que estén fuera del marco de sus facultades y competencias establecidas por la Constitución Política del Estado y las normas infraconstitucionales, pero es necesaria su participación para coordinar las labores que se le ha asignado a través de esa medida cautelar. En ese sentido se aclara la disposición realizada por esta Sala Constitucional. ¿Quién más tenía el uso de la palabra? ¿Quién más pedía el uso de la palabra? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Ministerio de Salud y Deportes, señor presidente, señor vocal. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ministerio de Salud y Deportes, en condición de accionado, señor presidente, señor vocal. Ya, tiene la palabra el Ministerio de Salud y Deportes. Gracias, señor presidente, señor vocal. Bueno, en realidad, a efectos registro, abogado Max Salazar Valderrama, para aclaración respecto a la condición
del director general de Asuntos Jurídicos. A este efecto, acudiendo a su probidad, vamos a solicitar que nos deje intervenir tanto mi persona como el doctor Yamil Pericón Vidovic. En primer lugar, sorprendidos por la aplicación de la medida cautelar por parte de la solicitud del Defensor del Pueblo, debido a que no se pasó y no se ejecutó la posibilidad de que este ministerio pueda opinar respecto a la solicitud de medidas cautelares en atención al debido proceso e igualdad de partes. Sin ello, hay que tomar en cuenta que no se tomó en cuenta el nexo causal de la consumación de restricción en el tema de la solicitud del Defensor del Pueblo. Sin embargo, a efectos de tomar determinación, vuestro tribunal, en vía de la enmienda en complementación, nos aclare de qué manera el Ministerio de Salud, si no tiene nivel competencial respecto a la actividad que tiene que ver con desplazamiento, ejecuta esa tarea de coordinación. Este Ministerio de Salud no tiene esa competencia, señor presidente, para realizar, y estaríamos igualmente, como el anterior ministerio, pretendiendo que su tribunal usurpe funciones a este ministerio. A este efecto, también vamos a mencionar que la DOE ha delimitado con claridad las atribuciones que tiene que ver de acuerdo al Decreto Supremo 4857 del 6 de enero del 2023. Entonces, a este efecto, aclare y complemente la determinación ejecutada, o en su caso, aparte al Ministerio de Salud, respecto a la determinación de que se pronuncie respecto al desplazamiento de los pueblos indígenas que hace referencia al Defensor del Pueblo. Más complementación, vamos a hacer la palabra al doctor Yair Pericón respecto a la aclaración y enmienda. Buenas tardes, señor presidente, señor vocal, a todos los presentes. A efectos del registro, Yamil Pericón Vidovic, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Salud y Deportes, en representación de la señora ministra de Salud. Nos llama la atención la solicitud de medida cautelar que se ha presentado por la Defensoría del Pueblo, más aún contra el Ministerio de Salud, puesto que ya desde principios de año el Ministerio de Salud ha ido garantizando el derecho a la salud del pueblo boliviano y de estas poblaciones. Es en ese sentido que vamos a solicitar a sus autoridades se aclare y complemente cuál es la función, facultad, competencia que tiene el Ministerio de Salud y Deportes a efectos de verificar el desplazamiento de poblaciones en el territorio del Estado plurinacional de Bolivia, que es lo que se ha solicitado o se ha dispuesto por sus autoridades. En ese sentido, también consideramos que se tiene que apartar al Ministerio de Salud y Deportes de esta medida cautelar, puesto que ya se han realizado las acciones correspondientes. Doctor, está reiterando lo que ha dicho su colega. ¿Tiene alguna cosa más que decir? Que se aparte al Ministerio de Salud y Deportes de esta medida cautelar, conforme a lo solicitado, señor vocal. Sí, ya dijo su colega eso. Muy bien. Entonces, en la vía de declaración se tiene... Palabra, señor vocal. Presidente. Después, luego le vamos a ceder la palabra. En la vía de aclaración se dispone, se debe precisar que el Ministerio de Salud y Deportes tiene que actuar dentro del marco de sus facultades establecidas, tanto en la Constitución Política del Estado y en las leyes infraconstitucionales y el Decreto Supremo 4857. Esta sala constitucional de ningún modo está estableciendo atribuciones o competencias que no son propias del Ministerio de Salud. En ese marco es que debe cumplir la obligación impuesta en medida cautelar. Se debe aclarar que no se está estableciendo ninguna competencia o facultad que vaya más allá de la Constitución y las leyes. En ese sentido se aclara y se da lugar a la solicitud de complementación, aclaración solicitada por el Ministerio de Salud y Deportes, con lo que ha concluido la presente audiencia. Todas y todos somos defensores del pueblo. La palabra, señor vocal.